Hola compañeros y docentes, mi nombre es Andrea Carolina Mesas Martínez, soy estudiante de la licenciatura de Educación Infantil y hoy les vengo a hablar de las técnicas de recolección de datos teniendo en cuenta el enfoque, en este caso el cuestionario. Técnicas de recolección de datos teniendo en cuenta el enfoque. Enfoque cuantitativo. Existen instrumentos para medir todo tipo de variables y en algunos casos se pueden combinar algunas técnicas. A continuación se presenta uno de los más comunes, el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir y debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis de la investigación. Las preguntas redactadas en el cuestionario son de tipo cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas dentro de los cuestionarios son precodificadas y las preguntas abiertas y cerradas tienen que ser claras, precisas y comprensibles para el encuestado. Las preguntas deben ser breves y referirse a solo un aspecto. Las preguntas se elaboran teniendo en cuenta dos tipos de preguntas: las preguntas cerradas y abiertas. Preguntas cerradas. Estas contienen categorías u opciones de respuestas que son limitadas previamente, es decir, que le dan opciones que deben escoger el participante. Un ejemplo sería: al encuestado se le presenta la siguiente pregunta: ¿tiene usted un buen estado de salud? El encuestado debe elegir entre sí o no. Y en algunas ocasiones el participante puede seleccionar una o más opciones de respuesta. Ejemplo: ¿qué come usted en el desayuno? Al encuestado se le presentan varias opciones como arroz, frutas, leche, harina y él debe escoger las que toma en el desayuno. En las preguntas abiertas, estas no delimitan las alternativas de respuestas y el número de categorías de respuesta es muy alto y puede variar según la población. Ejemplo: ¿por qué fuiste al doctor? El encuestado responde según su necesidad. Hola compañeros y docentes, mi nombre es María Fernanda Cumplido Sierra, soy estudiante de la licenciatura en Educación Infantil del CAU Sincelejo. Hoy les voy a hablar un poco sobre técnicas de recolección de datos teniendo en cuenta el enfoque cuantitativo. Hoy les voy a hablar sobre observación cuantitativa. Existen diferentes tipos de instrumentos para medir las variables. Estos son la observación, que permite un registro sistemático, válido y confiable. Características de la observación cuantitativa. En esta característica de observación cuantitativa se encuentra precisión, que es la observación cuantitativa, los datos que pueden medirse y cuantificarse; resultados constantes, que es un método de observación en el punto de ebullición del agua; creación de muestras, se debe formar una muestra para observación cuantitativa y el tamaño de esta debe ser considerable, grande para los investigadores. Investigación científica, estos métodos miden y cuantifican, entre otras. Algunas conductas pueden ser analizadas por los periodos de tiempo en los que ocurren o por la cantidad de miembros que la involucran en ella. Todo dependerá de las variables de la investigación. Sin embargo, aquí proponemos algunos ejemplos. Existen varias situaciones bajo las cuales se pueden implementar la observación cuantitativa. He aquí algunos ejemplos. Si un investigador de marcador tiene la intención de comparar su marca, puede ser una pregunta net score teniendo en cuenta su completa experiencia. El resultado será la observación cuantitativa, es decir, un valor numérico que representará la lealtad del cliente y confianza hacia la marca. Antes, la observación cuantitativa, formularse. ¿Qué es la observación cuantitativa? Es la forma de observación del contenido de comunicaciones verbales y no verbales. Las variables a observar son específicas y definidas antes de comenzar la recolección de datos. Se enfocan en la información que puede ser evaluada por medio de los sentidos, datos visuales, audios y productos del tacto y el olfato. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es María José Montes Ángel, soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de Santo Tomás y pertenezco al CAU Sincelejo. A continuación les voy a hablar sobre una de las técnicas de recolección de información del enfoque cualitativo. Grupo de enfoque. Es uno de los métodos de recolección de datos cuya popularidad ha crecido en estos métodos. Algunos autores los consideran como una especie de entrevista grupal, que consiste en reuniones de grupos pequeños o medianos de 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. En este método, más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción entre ellos y cómo se construyen colectivamente significados. Los grupos de enfoque se utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento. En los grupos de enfoque existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. En esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo que lo expresa y construye y tiene su origen en las dinámicas grupales. Los grupos de enfoque son positivos cuando todos los miembros intervienen y se evita que uno de los participantes guíe la discusión. Existen 2 pasos para realizar sesiones de grupo. Primero, determinar un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse y cómo se menciona tal número. Se pueden acortar o alargar de acuerdo con el desarrollo del estudio. Segundo, definir el perfil de las personas que habrán de participar en la sesión. Regularmente durante la inmersión se percatan del perfil de los individuos adecuados para los grupos, pero también se puede modificar si la investigación lo requiere. Hola compañeros y docentes, mi nombre es Zuley Candelaria Alemán Luna, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil. Asisto al CAU Sincelejo y a continuación les hablaré sobre la técnica de recolección de información de datos del enfoque cualitativo, la cual es estudio de caso. ¿Qué es un estudio de caso? El estudio de caso consiste en un método o técnica de investigación, el cual se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos. El estudio de caso se realiza con la intención de elaborar una serie de hipótesis o teorías acerca de un tema o tópico concreto, para así, a raíz de estas teorías, llevar a cabo estudios más costosos y elaborados con una muestra mucho más grande. No obstante, el estudio de caso puede llevarse a cabo con una sola persona como objeto de investigación, como con varios sujetos que poseen unas características determinadas. ¿Qué características distinguen un estudio de caso? En el año 2001, Muñoz elaboró un listado con las principales características que definen a los estudios de caso. Estas son: primera, permite comprender a profundidad la complejidad del elemento único estudiado. Segunda, se puede seguir el comportamiento de esa unidad en un ciclo de vida total, en una etapa o en un segmento de él. Tercera, sirve para
planear investigaciones posteriores más extensas. Cuarta, no utiliza muestreos estadísticos. Quinta, se utiliza la muestra intencional o muestreo teórico con criterios del investigador. ¿Cuáles son los objetivos de un estudio de caso? Como cada técnica de investigación, el estudio de caso se guía por unos objetivos específicos. Estos son: primero, elaborar una o varias hipótesis o teorías a través del estudio de una realidad o situación determinada. Segundo, confirmar hipótesis o teorías ya existentes. Tercero, descripción y registro de los hechos o circunstancias del caso. Cuarto, comprobación o comparación de fenómenos o situaciones similares. Hola a todos, les habla Enelis Gómez, estudiante de la Universidad Santo Tomás de Aquino de la licenciatura de Educación Infantil perteneciente al CAU Sincelejo. En este espacio les estaré dando un ejemplo acerca de una de las técnicas de recolección de información de datos del enfoque cualitativo, la cual es el estudio de casos. Hola a todos, les habla Enelis Gómez, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Santo Tomás de Aquino, perteneciente al CAU Sincelejo. En este espacio les estaré dando un ejemplo de una de las técnicas de recolección de datos del enfoque cualitativo, el cual es el estudio de casos. Teniendo en cuenta que es el estudio de casos, se presenta un ejemplo. Caso: bajo rendimiento académico de la institución educativa Nueva Esperanza. Cuando uno de los pares académicos llegó a la institución de Nueva Esperanza, realizó un control de visita sin antes dar aviso. Encontró alumnos caminando por los pasillos en horarios de clase, docentes conversando por teléfono y algunos de estos agrediendo verbalmente a los estudiantes, alumnos con actitudes inadecuadas y alto nivel de indisciplina. Incluso el rector de la institución no se encontraba laborando. Preguntas que surgen del caso. ¿Qué cree que está sucediendo en la institución? ¿Qué pasa con el rendimiento académico? ¿Qué cree que pasa con la eficacia? ¿Qué haría usted como par académico? Para dar solución al caso, se utiliza el diagrama causa-efecto, en el cual se presenta el bajo rendimiento académico, alto nivel de indisciplina y baja calidad profesional por el profesorado y por parte directiva. Posibles causas: inadecuado control y déficit de ejemplo por parte del rector, falta de dominio del grupo por parte de los docentes e inadecuado desarrollo de las actividades de los estándares propuestos por el MEN. Dentro de la metodología de estudio de caso se encuentra primero la selección del caso, la elaboración de preguntas, la solución de fuentes y recopilación de datos, análisis e interpretación de la información y resultado de elaboración de un informe. Dentro de este estudio de caso se puede dar un valor. En este espacio se tomará el intrínseco, que busca conocer a profundidad el caso. Entonces se aplicarían los instrumentos de entrevista, observación y análisis de la documentación.